Entonces, como hemos visto en el desarrollo del corazón, el corazón se formaba a partir de todo esto, ¿cierto? Acumulaciones geogénicos se acumulaban, formaban los islotes. Posteriormente, los islotes se diferenciaban la parte periférica, los vasos sanguíneos, y la parte central, la sangre primitiva. Y como hemos visto en el corazón, una parte de los vasos sanguíneos formaba el tubo cardíaco endocárdico, que es el desarrollo del corazón, pero la otra parte va a formar tanto el sistema arterial como el sistema venoso. Entonces, tenemos a un sistema vascular primitivo, que es lo más primitivo que ha tenido el embrión. ¿Y de qué está dado? Está dado por un sistema arterial y un sistema venoso. Entonces, cuando hablamos de sistema arterial en un embrión, vamos a hablar de dos arterias principales. Bueno, de varias arterias, pero una de las principales es la arteria aorta primitiva. En anatomía ya hemos visto que hay una arteria aorta, ¿cierto? Que es una de las más grandes del cuerpo. Pues la aorta desde la vida embrionaria tiene varias funciones. En el caso de la aorta primitiva vamos a tener tanto los arcos aórticos y a las arterias segmentarias. Esas son sus dos divisiones, arcos aórticos y arterias segmentarias. Las arterias segmentarias a su vez se dividen en ventral, lateral y dorsal. Cada uno va a irrigar algún órgano importante, que lo vamos a ver ahora. Y cuando hablamos de sistema venoso, aquí va la parte importante que les decía que se acuerden, que las tres venas importantísimas que llegaban al corazón, al seno venoso, eran las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas, bueno, umbilicales u onfalomesentéricas, eso es otro nombre, y las venas del sistema cardinal o los conductos de Cuvier, así son también llamados. Ahora, como estamos en el sistema vascular, vamos a hablar un poquito más de las venas cardinales comunes, que son estas. Estas se van a dividir en tres: venas cardinales cefálicas, venas cardinales comunes y venas cardinales caudales. Listo. Ahora vamos con el desarrollo de cada uno. De esto lo vamos a cover muy rápido. Primero, en un principio, todo el sistema arterial y venoso está conformado por las arterias que ya les dijimos, pero mientras más vaya desarrollándose el embrión, va a ir modificando, por así decirlo, las estructuras, tanto del sistema arterial como del sistema venoso. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones o por qué es que se modifica? En el sistema venoso tenemos la formación de las venas cavas, ¿ya? Tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior. Esa es una de las modificaciones. Y por último, del sistema hepatoporta definitivo, o sea, la formación del hígado. En otras palabras, el sistema venoso primitivo se va a modificar por la formación del hígado y por la formación de las venas cava superior e inferior. Y el sistema arterial también. El sistema arterial primitivo, que estaba por las aortas primitivas, se va a modificar, dando las aortas definitivas. Ahora, este es un dibujo, un resumen en sí de todo. Como pueden ver aquí, tenemos las venas. Bueno, primero las arterias. Tenemos la arteria vitelina y la vena vitelina. Como pueden ver, esto de aquí es el saco vitelino. Y en el saco vitelino es importante, ya que ahí se va a formar el intestino primitivo. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las venas umbilicales y a las arterias umbilicales. Las venas y arterias umbilicales van a ir ¿a dónde? Van a ir al cordón umbilical y el cordón umbilical va a ir a la placenta. Entonces, por la vena y arteria umbilical es que llega la irrigación venosa y por la que sale toda la sangre venosa. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos al corazón. Todo eso de aquí es el corazón, que está en desarrollo de igual manera. Como pueden darse cuenta, tenemos las venas que claramente salen, las tres: vena vitelina, sí, vena umbilical y la vena cardinal común, que se divide en dos. Y por encima de las venas tenemos al corazón y por encima del corazón ya tenemos a las arterias. Tenemos a los arcos arteriales, que son estos, y la aorta descendente, que ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, vamos con la formación de las arterias aortas primitivas. Como pueden ver ahí, en un principio las aortas primitivas son dos vasos longitudinales. De esta manera, son dos vasos longitudinales. Y vamos a tener dos características, una porción cefálica y una porción caudal. La porción cefálica se va a unir
se va a unir y va a formar una estructura que se denomina saco aórtico. Por debajo del saco aórtico se va a formar el tronco arterioso. Y por debajo del tronco arterioso ya tenemos al corazón. Eso es una característica importante, que en la parte más cefálica de la aorta primitiva se va a unir y va a formar el saco aórtico. Y por debajo del saco aórtico vamos a tener al tronco arterioso. Listo. Ahora, como pueden ver aquí, exactamente en esta región donde se forma el corazón, tenemos que la aorta primitiva va a tener un segmento ascendente, un segmento craneal y un segmento descendente. ¿Y cómo lo esquematizamos eso? De esta manera. Esa es la manera en la cual la esquematicemos. Tenemos una vez más el bulbo arterial, que es todo esto, el saco arterial. Tenemos una aorta ascendente, una aorta craneal, que es la aorta más que está por encima, y una aorta descendente. Ahora, mientras vaya ascendiendo, la aorta va a ir liberando poco a poco los arcos aórticos. Y mientras, bueno, va a ir ascendiendo, va a ir formando los arcos aórticos, va a llegar al punto donde va a formar la aorta craneal y va a ir descendiendo. Mientras vaya descendiendo, va a ir poco a poco uniéndose. Y va a haber un punto donde se va a unir, que es esta región. Donde se unen las aortas descendentes, se van a unir en cuál somito, en el séptimo somito. Entonces, si les preguntan en cuál somito es que se unen las aortas descendentes, ya saben qué poner. Séptimo somito. ¿Listo? Y poco a poco va a ir más descendiendo y va a formar la arteria sacra media. Ahora sí vamos con lo importante, lo más importante del tema, que sí o sí, esto sí o sí puede entrar a su examen. El desarrollo de los arcos aórticos. Primero, los arcos aórticos van a irrigar ¿qué? La cabeza y el cuello. Eso es lo que en general irriga los arcos aórticos, la cabeza y el cuello. Y aquí ya tenemos un panorama general de cómo son los arcos aórticos. Aquí, donde estoy señalando, es donde se va a encontrar el saco arterial. Como les decía, hay una aorta ascendente y mientras más vaya ascendiendo, va a ir poco a poco formando los arcos aórticos. Va a llegar un punto donde va a ser la aorta craneal y luego va a descender. Y mientras vaya descendiendo, va a ir uniéndose con los arcos aórticos de la aorta ascendente. Y ahora sí, vamos a hablar de los arcos aórticos. ¿Cuántos arcos aórticos primero hay? Hay 6 arcos aórticos y es muy necesario que sepan qué es lo que forma cada arco aórtico. Entonces, empecemos con el primero. El primer arco aórtico, primero, vamos a delimitar. Esto es la aorta ascendente y esto es la aorta descendente. Listo. Entonces, el primer arco aórtico que forma. Nos dice que el primer arco aórtico va a obliterarse en su mayor porción, pero la porción dorsal, que es esta, va a quedarse y va a formar la arteria maxilar interna. Ahora, algo más importante, aparte de eso, que en un principio va a formar el callado aórtico primitivo. Ojo que estoy diciendo primitivo, porque hay un callado aórtico definitivo, que es formado por el cuarto arco aórtico, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos del primer arco aórtico, ¿qué tenemos que saber? Que en un principio va a formar el callado aórtico primitivo y que se va a obliterar en todas sus porciones, a excepción de su región dorsal, donde va a formar la arteria de la maxilar. Ahora, algo para que se acuerden es que como pueden ver, el primer arco aórtico tiene forma de callado, obviamente todos tienen forma de callado, pero por donde la sangre va a ir, primero, bueno, va a ir ascendiendo y donde va a girar y va a descender es el primer arco aórtico. Entonces acuérdense de que en un principio el primer arco aórtico forma el callado aórtico primitivo. Vamos con el segundo arco aórtico. El segundo arco aórtico de igual manera va a obliterarse casi en todas sus porciones, a excepción de su región dorsal, donde va a formar la arteria del estribo o la arteria estapidia. Va a bueno, esta arteria va a ir a quién? Al estribo, que es un hueso del oído medio. ¿Listo? Entonces, arco aórtico 2, arteria del estribo. Vamos con el arco aórtico 3, que este es uno de los más importantes. Este arco aórtico persiste en su totalidad. ¿Y qué va a formar? Primero vamos a delimitar de igual manera.
¿Qué tenemos en el tercer arco aórtico? Tenemos un segmento proximal, que es esto, un segmento, perdón, al revés, un segmento proximal, que es esto, y un segmento distal. Ahora, en el segmento distal, vamos a empezar con el distal. ¿Qué es lo que va a formar? El tercer arco aórtico en su segmento distal va a formar, lo voy a subrayar, la arteria carótida interna. Y en su segmento proximal, que es esto de aquí, va a formar la arteria carótida común. Y entre el extremo distal, que es esto, y el extremo proximal, que es esto, ¿qué se va a formar? Se va a formar la arteria carótida externa, o sea, en el segmento medio, la arteria carótida externa. Listo. Y entonces ya tenemos las tres carótidas, la común, la externa y la interna. Entonces, una vez más, tenemos que en el segmento proximal se va a formar la arteria carótida, distal, perdón, en el segmento distal se va a formar la arteria carótida interna, en el segmento proximal se va a formar la arteria carótida común, y en el segmento medio se va a formar la arteria carótida externa. Pero en resumen, el tercer arco aórtico que forma las arterias carótidas. Vamos con el cuarto arco aórtico, que de igual manera es uno de los más importantes. El cuarto arco aórtico, en resumen, va a formar el callado de la aorta, el definitivo. Listo. Pero solamente la va a formar en su porción izquierda. Su porción izquierda. En su porción derecha va a formar otra arteria, que es la arteria subclavia. Listo, ya tenemos los cuatro arcos aórticos. Vamos con los últimos dos. Ahora, el quinto. Esa es una pregunta trampa. Les pueden preguntar, ¿qué es lo que forma el quinto arco aórtico? Pero el quinto arco aórtico no forma nada, directamente se oblitera. Entonces, si les preguntan qué estructura forma el arco aórtico número 5, tienen que poner ninguno, o si hay la respuesta nada, pues ponen nada. Es el único arco que no forma nada. Y vamos con el sexto arco aórtico. ¿Qué forma el sexto arco aórtico? El sexto arco aórtico va a formar la arteria pulmonar derecha y la izquierda. Ahora, para que lo entendamos un poco más, hay que hacer un dibujo. Y este es el dibujo. Tenemos aquí una arteria. ¿Listo? Esta arteria, bueno, primero, tenemos dos, la derecha y la izquierda. La derecha no va a formar nada. Y la izquierda va a formar una arteria importante. Bueno, ambas forman, pero la izquierda forma algo más. ¿Dónde está esa región? Listo. Entonces, la arteria, el sexto arco aórtico en su porción izquierda, en su porción derecha primeramente. La porción derecha en su segmento distal se va a obliterar, no va a formar nada. Pero en su segmento proximal, que es esto, ¿va a formar qué? La arteria pulmonar derecha. Vamos con el lado izquierdo. En el lado izquierdo, en el segmento distal, como pueden ver, hay formación, hay formación. Y en el segmento proximal también hay formación. En el segmento proximal, ¿qué forma? Va a formar la arteria pulmonar izquierda. Y el segmento distal, como no ha habido obliteración, va a formar una estructura bastante importante, que es el conducto arterioso o el ligamento arterioso de Bottal. Este conducto arterioso, ligamento arterioso de Bottal, es importante más que todo en circulación fetal, ya que va a permitir que el embrión, el feto, pueda tener una buena circulación, ya que por esta arteria va a pasar la sangre y no va a ir en un inicio a los pulmones. Entonces, en resumen, vamos a hacer un resumen de los 6 arcos aórticos y los más preguntados. El primer arco aórtico que forma, el callado aórtico primitivo y la arteria maxilar interna. El segundo que forma, solamente va a formar la arteria del estribo. El tercero, cuando es tercer arco, acuérdense de tres arterias, tres arcos, tres arterias. ¿Por qué? Vamos a tener la carótida común, la carótida externa y la carótida interna. Entonces, eso que sea como un memo técnico, para que se acuerden. El tercer arco aórtico forma tres arterias, las carótidas, la carótida común, externa e interna. El cuarto arco aórtico va a formar el callado definitivo en su lado izquierdo y en su lado derecho la arteria subclavia. Vamos con el quinto. El quinto no forma nada. Y el sexto arco aórtico en su porción derecha solamente va a formar la arteria pulmonar derecha.
y en su segmento izquierdo va a formar tanto la arteria pulmonar izquierda como el conducto arterioso de portal. Eso, si saben esos 6 arcos aórticos, puede que uno entre a su examen y eso sepa. Ahora, vamos con las arterias segmentarias ventrales. Eso es un poco más fácil. Bueno, es un poco más de memoria, ya que esto es más que todo anatomía. En las arterias segmentarias ventrales solamente tenemos la torácica y la abdominal. La torácica, como está en el tórax, que va a irrigar. Va a irrigar a las arterias bronquiales y a las arterias esofágicas. Vamos con la abdominal. En la abdominal sí es un poco importante, ya que va a irrigar a partir de 2 arterias, que es la arteria vitelina y la arteria umbilical, a 2 órganos o a 2 estructuras. Como la arteria vitelina, bueno, como es la arteria vitelina, va a irrigar al saco vitelino. Y la arteria umbilical, como iba al cordón umbilical, este va a ir a la placenta. Eso es, un poco de lógica es esto. Ahora, un poco más profundizando sobre la arteria vitelina se va a dividir en tres, en tres arterias en sí que ya son normales en un adulto, que es el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Creo que todavía no están en el brote de anatomía del abdomen, pero van a ver que estas 3 arterias sí son importantes, ya que hasta en el cadáver se ven. Tronco celíaco, que es como una estrella. El tronco celíaco es como una estrella. Y de ahí salen hartas arterias. La mesentérica superior y la mesentérica inferior. De esta manera. Este es el esquema. Entonces, una vez más, las arterias vitelinas, como más antes hemos dicho, el saco vitelino formaba el intestino, ¿cierto? Por lo tanto, las arterias vitelinas van a irrigar al intestino a partir de 3 arterias. El tronco celíaco, que es esto, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Los 3 van a llegar al intestino. El tronco celíaco, ¿cuál? Específicamente al intestino cefálico. La mesentérica superior al intestino medio y la mesentérica inferior al intestino caudal. Listo. Aquí hay un resumen más general. Esa es la arteria celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Ahora vamos con la arteria umbilical. La arteria umbilical simplemente va a dar 3 arterias. La ilíaca común, la ilíaca interna y la vesical superior. Esas son las 3 arterias que da. Pero una vez terminando su trayecto, que es en la vesical superior, para para los que no deduzcan, esto es una vejiga. Vamos a poner una vejiga. Cuando ya esté terminando su trayecto, va a irse hacia la placenta, ¿cierto? Hacia el cordón umbilical. Pero una vez que el embrión, el feto haya nacido, esta arteria se va a atrofiar y va a formar un ligamento. ¿Listo? Bueno, va a formar 2 cordones fibrosos al lado del 2 cordones fibrosos, que son estos de aquí, que van a estar van a rodear al uraco. Eso solamente. Vamos con la siguiente parte, desarrollo de las arterias segmentarias laterales. En esta parte, de igual manera, es un poco de memoria. Simplemente son 4 las arterias que tienen que acordarse. Las arterias segmentarias laterales están dadas por las arterias renales que van a ir al riñón. ¿Cómo va a ir una arteria que va a ir al riñón? ¿Quién es el que está? ¿Cuál es el órgano que está por encima del riñón? Que vamos a dejar un riñón. La arteria, bueno, por encima del riñón siempre hay su sombrerito. Y su sombrerito va a ser la glándula suprarrenal. Entonces tenemos tanto al riñón como a la glándula suprarrenal. Entonces, vamos a tener tanto arterias bueno, arterias renales y arterias suprarrenales. ¿Qué más? También tenemos las arterias gonadales. Las gónadas, por si acaso, son los testículos y los ovarios. Entonces, unas arterias van a ir a ese lugar. Y por último, tenemos las arterias frénicas. Algo bastante importante es que todo lo que aquí empiece con frénico es diafragma. Por lo tanto, si dice arteria frénica, es porque va a ir al diafragma. Si es nervio frénico, es el nervio que inerva al diafragma. Listo. Solamente son esos 4. Vamos con las arterias segmentarias dorsales, que están en el dorso. Aquí lo vamos a dividir dependiendo a su región. Pero en resumen, podemos decir de que las arterias de la región cervical van a irrigar al miembro superior. Las arterias de la región torácica van a dar las arterias intercostales y la arteria mamaria interna, o sea, las arterias que
están con los huesos intercostales. Listo. Vamos con las arterias de la región lumbar. En la región lumbar, de igual manera que la anterior, se va a dividir en tres. Vamos a tener tanto ilíaca interna, ilíaca externa y la ilíaca común. O sea, la región lumbar va a formar las tres arterias importantes, tanto las ilíacas externas como internas como la común. Y vamos con la región sacra, que simplemente la más importante es la sacra media. La sacra media, esta es una arteria que se ve en el cadáver. Y hasta ahí habríamos terminado las arterias, bueno, el desarrollo de las arterias. ¿Cuál les diría que se memoricen? O para mañana, desarrollo de los arcos aórticos. Eso sí, sépanlo. ¿Qué más? Eso de aquí, en general, las arterias abdominales. Cuando digo abdominales estoy hablando de la vitelina y la umbilical. Más que todo la vitelina, porque esa puede que entre. De estos segmentarios laterales, por si acaso sepan las cuatro. Y de las dorsales, más que todo, de la región torácica y de la región cervical. Listo, ahora vamos con el retorno venoso. Esto más y acabamos. Malformaciones, solamente hay cuatro o cinco de las más importantes, ya que en el libro no se entiende mucho como han visto, y de esas más importantes las he puesto abajo. Entonces, una vez más, que teníamos aquí, tenemos las venas vitelinas, las venas umbilicales y el conducto de Cuvier. Esos son los tres que les dije que se memoricen, ya que eso siempre entra. Entonces, vamos a empezar con las cardinales comunes. Las cardinales comunes, por si acaso, están dadas por dos venas. Tenemos las venas cardinales cefálicas y las venas cardinales caudales. Ambas venas, al ir a un mismo segmento, van a confluir, dando a las venas cardinales comunes. Ahora vamos con cada uno. Vamos a empezar. El desarrollo de las caudales no es tan relevante, así que no lo he puesto, pero de las cefálicas sí. Entonces, ¿cómo es que se forman las venas cardinales cefálicas? Todo va a iniciar exactamente en estas regiones, en estas tres regiones, que son los plexos. Tenemos un plexo anterior, un plexo medio y un plexo posterior. De esos tres plexos va a salir el retorno venoso y al confluir va a dar la vena cardinal cefálica. Simplemente es eso. La unión de esos tres plexos va a dar la vena cardinal cefálica. Y esta vena cardinal cefálica, al unirse con la caudal, va a formar el conducto de Cuvier. ¿Qué más? La vena cardinal cefálica, mientras más vaya avanzando el tiempo, esta se va a diferenciar en los componentes de la vena cava superior. ¿Cuáles son los componentes? La vena yugular, la vena brachiocefálica, el seno coronario y la vena oblicua de la aurícula derecha, o la vena de Mars. Listo. Eso es lo que da. Entonces, resumen, la vena cardinal cefálica va a dar los componentes de la vena cava superior. Así que lo vamos a pintar de esa manera. Listo, vamos con la siguiente parte, con las venas vitelinas. ¿Qué es lo que forman las venas vitelinas? Venas vitelinas umbilicales y ahí terminamos. Las venas vitelinas son estas venas de aquí, estas venas de aquí. ¿Listo? Esto de aquí que vemos es el hígado en formación. Estas son las venas umbilicales y estos son los conductos de Cuvier. Entonces, cuando hablamos de vitelino, hablamos de esto. ¿A dónde iba lo vitelino? Al saco vitelino. Y cuando hablamos de saco vitelino, tenemos que acordarnos de intestino, intestino primitivo. ¿En qué semana se forma? En la semana 4. Ahorita un memo técnico se los he hecho para que lo memoricen, las semanas. Entonces, vamos con cada uno. Como pueden ver, en un inicio, aquí eso es una parte más posterior, en un inicio, las venas vitelinas iban directamente, ¿ya? Iban directamente ¿a dónde? Al seno venoso. De esta manera que lo estoy dibujando. Y en el medio se ha empezado a formar una estructura. ¿Y cómo se llama esa estructura? El hígado. El hígado poco a poco ha ido creciendo de esta manera. Ya ha habido un punto donde ha absorbido a las venas vitelinas.
Y por eso es que, como vemos aquí, el hígado ya está con las venas vitelinas absorbidas. Y las venas vitelinas se han convertido en sinusoides hepáticos. Todo este tramo venoso que vemos aquí son los sinusoides hepáticos. Listo. Entonces, una vez que ya sabemos eso, ya podemos saber que el hígado está en expansión. Está poco a poco está creciendo. Vamos con la siguiente parte. Entonces, em, los sinusoides hepáticos, que son estos, van a diferenciarse en dos regiones, que aquí ya lo vemos. Esas son las dos regiones. ¿Listo? ¿Cuáles son esas dos regiones? Tenemos venas adventes, que son estas. Aquí lo vamos a poner. Vena advente, o sea, esto. Y la región de por encima, que son las venas reveentes, que son estas. Se van a diferenciar de esa manera. Y ahora, ¿por qué les digo que se diferencian de esa manera? Porque las venas reveentes, que son estas, se van a diferenciar en qué? En las venas suprahepáticas. Y las venas suprahepáticas son las venas que van a ir hacia dónde? Hacia la vena cava inferior. Listo. Entonces, en resumen, ¿qué dijimos? Que las venas reveentes se van a diferenciar en venas suprahepáticas y las venas suprahepáticas van a ir a la vena cava inferior. Vamos ahora con la siguiente parte, con las venas adventes, que son las que están por debajo. Las venas adventes simplemente son venas que van a, que van a en sí, que van a mandar la sangre de la vena porta hacia las venas suprahepáticas. Esa es su única función. Movilizar la sangre de la vena porta a las venas reveentes o a las venas suprahepáticas. Listo. Ahora, ¿qué más? Una vez que sabemos eso, vamos a hablar de la parte externa de la vena vitelina. ¿Qué es esto? Simplemente la vena vitelina va a tener un trayecto tortuoso y se va a diferenciar en una vena, que es la vena porta. Tal vez no hay avance intestino en anatomía, pero la vena porta es una vena importante que irriga al intestino. Bueno, no irriga, sino que drena la sangre y lo lleva al hígado. Listo. Entonces ya sabemos el desarrollo de las venas vitelinas. Vamos con el siguiente, las venas umbilicales. ¿Y en qué semana se forman? En la semana 5 y en la semana 6. Entonces, ¿cómo se forman las venas umbilicales? Bueno, ya están formadas, más bien, ¿cómo se diferencian? Como les decía, el hígado está en constante expansión. Mientras más vaya expandiéndose, va a llegar un punto donde va a absorber a las venas vitelinas, que son estas, a las venas umbilicales, perdón, que son estas. Va a absorber a las venas. Aquí tenemos un estadio donde poco a poco está creciendo el hígado y ya está absorbiendo a las venas umbilicales. En aquí ya está, ya como pueden ver, ya está poco a poco, ya los está metiendo al órgano, al hígado. Y en esta región de aquí ya lo ha metido totalmente. Ahora, tenemos que la vena umbilical va a tener un segmento proximal y un segmento distal. Las venas del segmento proximal van a desaparecer, simplemente. ¿Por qué? Porque el hígado las absorbió. Pero las venas umbilicales del segmento distal van a seguir ahí. Pero la vena de la parte izquierda, derecha, perdón, aquí lo puse, la parte derecha se va a obliterar o se va a atrofiar. Y la vena de la parte izquierda se va a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque la sangre venosa ya no va a ir a este lado, sino va a ir a este lado, o sea, a la vena hipertrofiada. Y ahí es como se forma esta vena. ¿Y cómo se llama esta vena? La vena, bueno, va a seguir con el nombre de vena umbilical. Entonces, una vez más, la parte izquierda, que es esta de aquí, bueno, la derecha, perdón, la derecha se va a obliterar y la izquierda se va a hipertrofiar, que es esta. Vamos con el siguiente dibujo. Una vez que ya hemos visto eso, en medio de los sinusoides se va a hipertrofiar un sinusoide y va a formar el conducto venoso de Arancio. ¿Cuál es la función del conducto venoso de Arancio? El conducto venoso de Arancio simplemente va a pasar la sangre de la vena umbilical directamente a la vena cava inferior. Es como un bypass o como un atajo que tiene la sangre. Ya no va a pasar por todas estas venas de aquí.
va a ir directo. Esto es más que todo circulación fetal. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la pregunta de examen? Una vez que hay el nacimiento, vamos a tener la obliteración de quién? La obliteración de la vena umbilical. Se oblitera. Y el conducto venoso de Arancio también se oblitera. Ambos se obliteran cuando hay nacimiento. Y cambian sus nombres. El conducto venoso de Arancio, cuando se oblitera y desaparece, forma el ligamento venoso, que es todo eso de aquí. Y la vena umbilical, de igual manera, se atrofia y forma el ligamento redondo del hígado. Esto lo van a ver en anatomía. Y así es simplemente la diferenciación de las venas umbilicales. Vamos con las malformaciones, que las más importantes son esas 6. Entonces, cuando hablamos de malformaciones, tenemos que hablar de la coartación de la aorta. En resumen, ¿qué es la coartación de la aorta? Simplemente es la disminución de la luz en un segmento de la aorta. ¿Y cuál es el lugar de coartación? Este es el lugar de coartación. Hay dos tipos, el infantil y el tipo adulto. Cuando hablamos de infantil, también se llama preductal. ¿Por qué se llama preductal? Porque la coartación va a ser por encima, o sea, va a estar puesta por encima del conducto arterioso. ¿Listo? Por encima. Y cuando es postductal, va a ser por debajo del conducto arterioso. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál de estas dos es el más mortal? El más mortal es el de tipo adulto. Ese es el más mortal. Listo. Entonces, ¿qué es la coartación de la aorta? Es la disminución de la luz de la aorta. Puede haber dos tipos, infantil y adulto. El infantil es cuando está por encima de la arteria y el adulto es porque está por debajo. Vamos con el siguiente, que es el doble callado aórtico. En esta malformación hay dos callados aórticos. ¿Y cuál es la finalidad clínica de que haya dos callados aórticos? Que puede haber compresión. Como podemos ver ahí, puede haber compresión de dos estructuras, de la tráquea y del esófago. Por lo tanto, aquí lo voy a poner. Lo importante del doble callado aórtico es que hay compresión. Listo. Vamos con la persistencia del conducto arterioso de Bottal. Ahora, aquí es bastante importante, ya que hay dos preguntas de examen. Una vez que hay el nacimiento, este conducto arterioso de Bottal sí o sí tiene que cerrarse. Sí o sí tiene que cerrarse. ¿Por qué? Porque si no se cierra, la sangre que tendría que ir a los pulmones va a ir directamente al callado aórtico. Y eso en un recién nacido es muy malo. Obviamente en la vida intrauterina es muy necesario, pero en la vida posuterina no, eso está mal. ¿Y cuándo ocurren los cierres? Hay un cierre anatómico, aquí lo vamos a poner, el cierre anatómico. Y también tenemos un cierre fisiológico. Aquí lo vamos a poner, listo, cierre anatómico y cierre fisiológico. Fisiológico. Ahora, ¿en qué meses se cierra el conducto arterioso de Bottal? El cierre fisiológico simplemente es en el nacimiento. Momento, ya. Es en el nacimiento. Y el cierre anatómico es a los 3 meses. Esas son las dos preguntas importantes que pueden traer en su examen. ¿Cuándo ocurre el cierre fisiológico y cuándo ocurre el cierre anatómico? El cierre fisiológico ocurre justamente cuando ocurre el nacimiento y el cierre anatómico a los 3 meses. Listo. Vamos con la siguiente. La ausencia de la arteria pulmonar. Aquí va una pregunta. Como ya hemos avanzado los arcos aórticos, la arteria pulmonar era formada por el sexto arco aórtico, ¿cierto? Por lo tanto, si no hay sexto arco aórtico, obviamente no va a haber arteria pulmonar. Entonces, en resumen, podemos decir de que la ausencia de la arteria pulmonar es porque no hay el desarrollo del sexto arco aórtico. Listo. Vamos con el callado de la izquierda. Ahora, cuando hablamos de persistencia del conducto arterioso de Bottal, vemos esto. Eso de que esa es una imagen del doctor Dávalos, de su libro.
Eso es lo que vemos, persistencia del conducto arterioso de Botán. Cuando está simplemente la persistencia, no es muy malo, o sea, no es sintomático, no va a haber síntomas, pero si está asociado a otros trastornos, como el callado hacia la derecha, que es también un trastorno, puede ocurrir otro trastorno que se denomina la anomalía de Neuhauser. ¿Qué es la anomalía de Neuhauser? Es cuando hay un callado hacia la derecha, un callado aórtico hacia la derecha, más la persistencia del conducto arterioso portal. Como sabemos, normalmente el callado tendría que mirar hacia la izquierda, tendría que ser así, pero en caso de que sea hacia la derecha y justamente vea una persistencia del conducto arterioso de Botal, va a formarse la anomalía de Neuhausen. ¿Y cuál es su finalidad? De igual manera, la compresión. Su patogenia es muy similar al doble callado aórtico, ya que ambos van a comprimir. Y bueno, eso sería todo en relación al sistema cardiovascular. ¿Tienen alguna pregunta o quieren ir a la siguiente exposición? Bueno, creo que ha quedado todo Vamos, claro. Vamos a la siguiente. vamos a la siguiente.